Cítero, Michoacán, Michoacano. tierra del narco, hoy. Hoy. ¿Y cómo llegaste aquí? A ver, ya estamos al aire, señores. Aparte. A ver, es que este Javier no hace la tarea. Todo lo que debe haber leído, ahora le pregunta antes de empezar, entonces, ¿en qué papel quedamos Yo también me nosotros? quedé con esa duda, ¿eh? ¿En qué papel quedamos nosotros? No, es que- Quiero que me digas. Que nosotros hicimos O sea, la tarea. Es que trae buena. Leímos los datos curriculares de Carlos. Pero es que no es necesario Montero. leer quién es Carlos Montero Pantoja. Pantoja. Cualquier poblano que se precie de serlo y que le guste la ciudad, la arquitectura, la historia de la ciudad, sabe quién es Carlos Montero por todas las publicaciones que ha hecho y porque además desayuna de vez en cuando conmigo. Entonces, No, muy seguido. Muy seguido. muy seguido, Eso no Carlitos. estaba en el currículum. Carlitos, ¿cómo Sí, estás? muy bien. Pero sí habría que decir quién es. Pues él es Carlos Montero Pantoja, Es doctor. arquitecto, egresado de la Arquitecto. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, De la o de la UAP. UAP. Sí, sí. UAP. Le quitamos lo de Todavía no era Benemérita. guapo, Todavía era no guapo. lo era. Claro. Sí, 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 esos son los contextos que para el tema que nos ocupa ya hablaremos de ellos, los Claro. contextos. Y con inclinación a la historia. No fue necesario meterse por ahí porque luego estudié la maestría en conservación y restauración y trabajar edificios como esta belleza que es su casa para la transmisión. Ujú. Hay que documentar. Esa maestría también la hice en la UAP. No, en la Universidad de Guadalajara, Ujú. paradójicamente, porque es una ciudad que poco ha visto No, por es una su ciudad que patrimonio. destruyó su patrimonio. Sí, destruyó su patrimonio, entonces... ¿Y el doctorado ya lo hizo aquí? Lo el hice en instituto? Valladolid. En Valladolid. España, sí. Allá ¿Y has hice. trabajado Esquina en con el antropología e río, historia? No trabajé, pero a propósito de tu pregunta, yo de joven, siendo adolescente todavía, vine a Puebla a trabajar con una organización estatal que trabaja culturas populares. Ha cambiado de nombre, ¿no? En esas instancias, y yo era artesano michoacano, trabajaba cuestiones de madera, bateas, cucharas, con eso se hacían ensaladeras y se trabajaba el maque, el torno para hacer trompos, valeros, todavía, todo eso. Y yo sabía mucho de ello. Creo que estaba Entonces, Adame, ¿no? En aquella época. A Francisco Adame Díaz, precisamente. Ujú. Por su conducto, yo vine a Puebla. Paquito Pero yo Adame. era una- Entonces te ha de haber sí, tocado sí, sí, tratar sí, con Lalo Valle, Andrade. Ujú. Sí. Sí, efectivamente, esa fue mi entrada al estado de Puebla y me fui directo a Tetela del Campo. Te encariñaste con Puebla y ya nunca saliste. Sí, eso por una parte, y por otro que los programas de estudio del estado de Puebla no eran compatibles ni con los de Michoacán, ni con los de Guadalajara, que es Michoacán y Jalisco siempre han estado muy cercanos, pero cada uno con desarrollos propios, unas luchas por el Pacífico interesantes por ese lado, históricas también. Y entonces no me aceptaron lo que yo estudié acá en la preparatoria, la hice en el centro escolar Guadalupe Victoria, cuyo director era Jorge Mural Macluf. Entonces, y entonces a través de él... Allá en Chignahuapan, ¿no? En Chignahuapan, sí, porque Tetela no tenía No, escuelas, no, era estaba en una Chignahuapan, cosa muy sí. pequeña, ¿no? Sí. Sí, una población rural todavía. ¿Todavía? Con muchos indígenas, Sí. ¿no? La población indígena era Sí. predominante y se pretendía que otros artesanos, y entre ellos yo, contribuyéramos en la enseñanza de esas artesanías, del manejo de los instrumentos, para que hicieran artesanías propias los grupos de indígenas. De más allá, que yo nunca conocí, alguna vez me invitaron a ir a sus lugares de origen, no aguanté. Allá caminan como en la Sí, época sí. prehispánica Sí, todavía, sí, suben y bajan cerros Sí. como si nada, ¿no? Así es. Tremendo, y no les aguanté el ritmo. Creo que es la zona que menos infartos tiene. Seguramente sí están. Oye, y un estudioso de la arquitectura... Espérate, tienes a que ver, preguntarle alguna otra cosa, porque ya que A ver. estás en su vida privada, pregúntale si es casado, soltero, viudo, divorciado,
de A qué ver, talla es para que le consigas una todavía no guayabera, disparamos. si se cortó las uñas hoy. Carlitos, 493 años de la ciudad. Siempre las autoridades se acuerdan cada año, una semana antes de que viene el aniversario de la ciudad, y al día siguiente se les olvida, pero ahora he visto un interés de parte de quienes nos quieren gobernar, yo cruzo los dedos, por formar comisiones para la celebración de los 500 años. Ya están viendo la posibilidad del negocio, de la participación, de qué hacer para los 500 años, y la noche del 16 ya vimos una cantidad de drones que seguramente han de haber servido también para ver todas las terrazas y toda la transformación que ha sufrido Puebla en su centro histórico en los últimos años a raíz del efecto Vergara, que si quieres hablamos de él. Y me preocupa, y te pregunto como experto, como habitante de la ciudad, ¿estamos hoy mejor o peor que cuando se declaró al centro histórico el Patrimonio Mundial de la Humanidad? ¿Vamos en decadencia o estamos mejor? Pues depende con qué se mida lo mejor o lo peor. Si el sentido del patrimonio pudiera ser uno de los indicadores, yo te diría que estamos peor. La arquitectura virreinal, que fue motivo, por ejemplo, y argumento para potenciar el desarrollo de la ciudad de los 400 años, en cuyo contexto se armaron comisiones en todos los ámbitos, los empresarios, por un lado, las instituciones educativas, todas las cámaras de aquel tiempo, los intelectuales, y hubo un interés muy fuerte, hubo inversiones, hubo obras. Hubo símbolos en la ciudad, hubo fuentes, hubo aportaciones urbanas y mucho. arquitectónicas. Sí. No vivimos esa época, pero no vivimos, pero la podemos leer. Yo he escrito algo de ello, y también por eso mismo tengo argumentos para insistir en que vamos muy retrasados para celebración de los 500 si queremos hacer cosas de nuestra época y con el potencial de nuestra época, ¿no? Ya te diré si hay tiempo. Y entonces, uno de los aspectos que se intentaba desarrollar, o de las bases económicas, era el turismo. Sí, el enemigo número uno Y del patrimonio, por cierto. el motivo de interés para detonar todo esto era la Puebla colonial. La arquitectura colonial, la ciudad colonial, el arte colonial, y desde luego los monumentos coloniales. Se hacía mucho énfasis en todo ello. Y entonces, si ponemos esta vara para medir eso que me preguntas y responderlo, no tenemos casi nada colonial. Solo así, sin hablar de formas, sin hablar de formas, ¿no? de todo lo que ha pasado. Y nos queda, y seguimos empeorando porque se están destruyendo. O sea, ¿no nos queda nada de lo colonial? ¿Nada? Nos queda la catedral, nos quedan algunos detalles, la Capilla del Rosario, algo de San Francisco, algunos templos. San José está más o menos entero con sus diversas etapas, el Carolino también, pero otros más, aunque están ahí, están deformados. Por ejemplo, todo el entorno del Zócalo cada día crece, ¿no? Parece que eso que no llueve. Tuve un profesor de arqueología que estudió el síndrome Vergara, es ese, la afectación del corazón de la ciudad. Claro. Haberle subido un piso y sube pisos, otro y sigue y una subiendo, terraza y claro. un toldo, y entonces ahora ya estamos, es increíble, si comparas una foto de hace 25, 30 años con lo que hay ahora, dices, ¿qué pasó en la ciudad? ¿Qué pasó en el centro? Y sigue pasando. Y sigue pasando. Y está ante en los programas de desarrollo urbano, en el plan parcial, en el plan de complicidad de los gobiernos municipales, de todos los colores. Sí, efectivamente. Pues el alcalde Saliente dice que Puebla está más chula que nunca. Pero el alcalde no tiene idea de qué es la ciudad. Miren, yo les primero, no conoce la ley orgánica porque no hay alcaldes en Puebla. Se llama bueno, presidente municipal. Entonces, yo dije presidente. No, por favor. Pues igual depende depende de la Ciudad de México.
Depende de la chulada, porque Chulada. miren, Chulada de penitencias. lo que ha hecho él en el centro histórico es darle una manita de gato a lo que hizo Blanca Alcalá en su tiempo. Es lo mismo, es decir, todo lo que se ve aún de las sendas de las Blanca, sendas sí, y demás, efectivamente. intervino pedacitos de otras, por ejemplo, lo de los dulces ya estaba. Le agregó un pedacito ahí, le puso, Para hacerlo peatonal. es que era peatonal. Es que era peatonal. Entonces, nada significativo. ¿No te Vaya, acuerdas- ni lo que hizo en ¿no San te acuerdas Francisco, cuando la porque la 4 en el Norte fraccionamiento Sur San era Francisco peatonal? levantaron Sí. calles, arreglaron calles ahora. Claudia lo iba a hacer, vino la disputa política ya entonces, y Claudia levantó el pavimento de esas calles, se volvieron a reacomodar los adoquines, llegó Eduardo, volvió a levantar y ya las arregló, y entonces... ¿Quién es el presidente municipal o el gobernador que más ha hecho por el centro histórico? Presidente. Pues yo creo que Hay uno que es simbólico. le tocó Bueno, dos. el momento, Dos. Francisco de Velasco, 1908. bueno, Sentó las bases. históricamente sí. Históricamente. ¿Y el segundo? Vamos, Pues vamos a ahí- coincidir. Pues mira, a Toski no le pero tocó, Toski pero fue había mucho gobernador. ánimo. Toski fue Y, gobernador. Pero presidente municipal. Ah, presidente municipal. Hay uno que es simbólico. Jorge Murat. Pues es que Murat no concretó muchas cosas. Porque se murió. Pues sí. Pero sentó las bases de las marquesinas, de quitar a los ambulantes. Por favor, hombre, quitar la central de abasto de Analco. Sí. Oye, Luego- Carlos, un estudioso de un lugar, de cualquier lugar, termina por enamorándose del lugar. Sí. ¿A ti qué te ha enamorado de Puebla y qué te disgusta? Los dos polos, ¿qué te enamora de Puebla todavía y qué te disgusta? Pues De mira, los poblanos. yo más bien diría, Javier, que estoy enamorado de todo, porque todas mis publicaciones, alrededor de una participación en cerca de 50 libros, entre capítulos, coautorías, autorías, sin contar los artículos, ¿no?, de revistas ni ponencias, no hay uno solo que no sea de Puebla. ¿Sí? Siendo usted de Michoacán. Siendo yo de Michoacán y demás. Eso es interesante. Entonces eso es absoluto, Eso es interesante. 100% de mi dedicación a la investigación sobre Puebla. ¿Quiénes han publicado sobre Puebla al nivel de investigación tuyo? Bueno, está Miguel Ángel Cuella, tiempo. Efraín. Bueno, desde Miguel Ángel luego, Cuella tiene aportaciones muy interesantes. Efraín Castro Siendo sigue chileno, ¿verdad? estando, sí. Chileno, Bonilla, Cuella. Terán, no, argentino. Argentino. Terán, Terán también, Antonio Terán. Carlos Contreras Cruz, Carlos Contreras, por supuesto. Gloria Tirado, Ujú. la doctora Mencionaste a Roca Efraín Boticas, Castro, claro. Efraín Castro, sí. Él además es un ratón de archivo. Sí, él tiene Y muchísima ya información. volvió después de su enfermedad, Sí. sigue yendo al archivo. Y ahí Tiene está, muchísima información. Porque además la virtud de él es que hace paleografía directa. Sí. A él no le ayudan con la paleografía, Sí, él sí. hace. Y él hace para otros investigadores Sí, también. sí. Aunque eso sí no es muy común porque Oye, pero muy celoso de sus los trabajos. presidentes municipales, que son finalmente los gobiernos que deciden qué hacer con la ciudad, el cabildo, consultan a los historiadores, a los urbanistas, a los especialistas en la ciudad para transformar la ciudad. en esencia y práctica no. Ninguno. No. Muy pocos. Creo que el primer caso de consulta fue el de Blanca. Y luego de ahí ha habido algunos intentos. ¿Blanca? Blanca Alcalá. Blanca, sí, yo con Blanca trabajé de cerca y trabajó. El proyecto de sendas es mío. ¿Hay alguna En esencia. obligatoriedad legal de consultarlos? La hay, sí, pues todos los programas se consultan. Todos deben consultar. Sí. Ujú. Es parte El plan, del el tema plan políticas de públicas. municipal Pero hacen de consultas como desarrollo López Obrador, es a mano el alzada. Todos No se seas deben agresivo consultar. con mi pariente, Y se por consultan, pero se consultan a su manera. Organizan un evento con la prensa. Claro, pero no es de fondo. Invitan asistentes que ya están ahí para que
salgan en la Para Para que foto alcen la mano. y ya, no, porque ni siquiera se alza la mano, simplemente con la presencia y la lista que levantan ahí de los asistentes. Fíjate, ya, Paco Vélez hizo el estudio que hace cuánto tiempo, cuando era presidente municipal. pues lleva varios. No, pero el último que hizo, que no se lo publicaron nunca y que entonces no se convirtió en ley, se tardaron muchos años y se pagó el estudio, pero no se publicó porque lo había hecho Paco. ¿No te acuerdas de qué año fue eso? Mira, él ha estado casi en todos, directa o indirectamente. Ya es un personaje que, por cierto, fíjate, ahí él ha trabajado en los planes operativos, pero no ha publicado tanto. Ya su especialidad o su actividad profesional se ha orientado más a ese ejercicio. Y por eso él es de los que aparecen en prácticamente todos los documentos oficiales y no se aprueban por estrategia. Ese es el tema. Hay Pero interés estrategia político. política de Hay interés allá, de político otros niveles. porque quieren que Puebla sea una chulada. Entonces, los chulos en mis épocas eran otra cosa. No sé si quieran que la ciudad se convierta en la capital de los chulos. Pero bueno, es para otro programa. A ver, En horario triple A. el turismo. Desde el síndrome Vergara todo se convirtió en obra para beneficiar a los prestadores de los servicios turísticos, no a los habitantes del centro de la ciudad. Por suerte ya pararon lo de la peatonalización de los sapos, por suerte, porque resultó que no era chulada, sino era una pendejada, dicho textual. Lo de los sapos y lo del barrio de Santiago. También, las dos- que bueno, los dos eso proyectos. era otra cosa, eso era una imposición. Pero todo se hizo en favor del turismo. Yo estuve en Bergen, en la reunión que hizo ICOMOS y la Asociación de las Ciudades Patrimonio. Hoy me acordé porque estaba vaciando una caja con fotografías y archivos y cosas, encontré la credencial y unas cosas ahí, el menú que nos dieron para la cena, en el 93, 1993, Carlos, hace 20 años, 30 años, bueno, y el tema era que el turismo era el enemigo del patrimonio edificado. Y todas las ponencias tuvieron que ver con que los gobiernos municipales debían ser solidarios en defender el patrimonio por encima de los intereses de los prestadores de los servicios turísticos. Y hoy día, en esta ciudad que gobierna, el autobús turístico, las terrazas sobre los edificios históricos, la transformación del uso del suelo para hoteles, restaurantes. hoteles, no hay habitantes, cada vez hay menos habitantes. Entonces, por eso pregunté si estamos mejor o peor que antes y qué habría que hacer para que los poblanos se apoderen de nuevo del centro y de la ciudad. El poblano vive en Cholula, vive en Lomas, vive en otras partes fuera del centro. Sí. No hay un solo presidente municipal en los últimos 50 años que haya vivido en el centro histórico de la ciudad de Puebla. El último fue Eduardo Cue Merlo. Sí, y don Francisco Rodríguez. Sí, antes. pero ese fue 3 años antes. Sí. Y don Francisco vivía a la vuelta de mi casa en San Francisco, cuando fuimos a caminar. Sí. Mira, hay una vocación que ha tenido Puebla desde la fundación, sobre la que no se platica ni se reconoce. Ciudad de Paso. Se menciona eso, pero la vocación era de atender a los viajeros. Sí, pues los primeros fueron viajeros. Y entonces, por eso los mesones, claro. los equipamientos y los servicios desde la fundación para atender a los viajeros es la raíz del turismo, de lo que hoy llamamos turismo. Y desde entonces estuvo preparada. Pocos saben que los portales, una de las funciones que tenían también era atender albergar a todos gente. aquellos que no encontraban cobijo ni en los conventos ni en los mesones, o las ventas y ventillas, que eran los otros equipamientos. O sea, no es raro que hoy día los indigentes se quieran dormir ahí, no es raro. ¿Dormir ahí? Dormir Claro, ahí, es el claro, único ahí lugar paraban, que tiene techo sí, y es seguro. claro. Hospitales también cubrían con esa función,
y casi siempre había gente en todos lados, porque por Puebla pasaba todo. Sí. Y entonces es una vocación que no se ha estudiado de origen, que no se ha hecho énfasis, así que desde siempre Ha tenido una vocación turística. ha tenido la Pero vocación turística y ha una estado cosa es- destinada para atender a los viajeros. Una cosa es el viajero, el agente viajero, el que No, se pero traslada. los viajeros de aquellos tiempos quedaban semanas. Se y quedaban meses. durante mucho tiempo. Sí. Bueno, hay un libro que publicó Ibarra, Nacho Ibarra, Ajá. una recopilación de citas, crónicas de Puebla, cronistas de Puebla o algo así se llama, crónicas de viajeros, Sí, seguro. Interesantísimo, tiene como 40 o 50 colaboraciones de toda la época, de todos los siglos, sobre las personas que pasaron por acá y escribieron sobre Puebla. Ujú. Entonces no era un turismo al estilo No. de Como el actual, de Epcot una Center. o dos noches. No, un turismo que viene a destruir y que viene a demandar cosas que no tenemos los poblanos. Eso es un asunto bien interesante. Cuando tú vas a un país, vas por su atractivo cultural, no a vivir como te gusta vivir. Vas a integrarte a lo que los demás hacen. Y en este caso, los promotores, los historiadores, los urbanistas, todos trabajan para que el turista se sienta cómodo, no para que aprenda a vivir como nosotros. Es una decadencia eso. Sí, No lo vamos a ver porque el que viene atrás paga todo. sí, entonces los tiempos de estancia eran muy largos porque todo lo que sucedía a un viajero, hubo varios hospitales, entre ellos el de San Juan de Letrán, el de San Pedro, que San Juan se había suprimido, pero Y el de Bubas. luego fue necesario. El El de de Bubas. Bubas y San Juan de Dios ya más tarde, en fin. San Juan de Dios, claro, el siglo XVIII. Porque los viajeros llegaban enfermos, Ujú. agotados, llagados, con muchas enfermedades incluso desconocidas. Y la atención más la ignorancia de algunas de esas enfermedades, pues hacía que los procesos de cura fueran muy largos. Es que Puebla fue el hospital de México. O sea, ahí están En las un vocaciones momento. de Puebla, las Sí, que hoy pues, están bueno, rescatando. esas eran en el pasado. Y las que pretenden, Dos o las que meses se en- pretenden. 2 meses el en el clúster mar, hospitalario. y un mes de Veracruz a Puebla, Sí, 2 meses en el mar. Llegaban Claro. aquí semi muertos, sí, muchos viajeros. sí, todavía caminaban, Oye, al principio caminaban. ¿Qué sugerirías hacer? Completo la pregunta. ¿Cómo hacer compatible el turismo en el concepto moderno y la conservación del patrimonio arquitectónico de Puebla? ¿Cómo hacer Es que no es compatible? solamente el patrimonio arquitectónico, es que debe ser ampliado, es el patrimonio del estilo de vida de los poblanos. Cultural. Cultural. Hoy que entre las cosas que rescaté, una foto de los boleros del pasaje del ayuntamiento, donde Ujú. estaba don Arnaldo, la Sí. Calaca, Manolo, Sí, sí, no sí, creo sí, cómo sí. se llamaba el otro. ¿Hace cuántos años cerró? Eso era un sitio simbólico. Sí, que ya se perdió. Se perdió. Sí. Mira, ahora el Se fenómeno del ve que turismo... traen dinero porque les van a dar salmón. Sí, man. lo que se ve. ¿Cómo hacer compatible esas dos cosas? Es que tampoco se ha estudiado el turismo actual, porque ya es global. Y se está Ujú. pensando en servicios y equipamientos globales. Por ejemplo, campos de golf, que en los 60 se construyó el 50 se construyó el de Mayorazgo, terrenos de los Mastreta, por cierto, toda esa parte. de, ¿no? de Marcos. Es un sitio exclusivo cuyo contexto posterior intentó meter vivienda en el prototipo de fraccionamientos country. Un ejemplo de eso ya muy tardío, pues en La Vista, Al estilo de los Estados Unidos. que es un club selectivo con una zona residencial Correcto. donde el club de golf es el elemento aglutinante de eso. Correcto. Bueno, ahora, el club de golf hoy, a nivel global, está vinculado a otra clase social que se puede mover en un día de cualquier parte del mundo en sus aviones particulares e ir a practicar a cualquier club de golf del país que se le ocurra.
estar unas horas, el entrenamiento o un torneo corto, etcétera. Pues eso hacía Trump cuando estaba en la presidencia. Subía a su avión y se iba a jugar golf a cualquier país, ¿no? En su territorio. Y bueno, este es un ejemplo de cómo el turismo globalizado nos lleva a otras escalas y donde el patrimonio no es el elemento central. Vaya, No, ni siquiera las playas. Por Sí, ejemplo. porque no es un turismo cultural, Sí. es otro. Entonces, hay en ese fenómeno muchas ausencias y no vamos al ritmo, en México no vamos al ritmo de esa escala global. Por tanto, hay que todavía trabajarle para poder encontrar por dónde va el asunto. El que haya una bronca con el club de golf del propietario de TV Azteca tiene que ver con eso. Si López Obrador lo quiere para convertirlo en área verde o en parque comunal, temático, etcétera, pues el otro tiene el interés de que forma parte de una red internacional de clubes de golf. Que es parte de un Y turismo que además selectivo, la red de los clubes lo que de sí golf. se usa son los valores locales que también en el tema de turismo no aprovechamos. Un vino, por ejemplo. El primer vino de la Nueva España se produjo en Puebla. ¿Atlisco? Entre Atlisco, Huejotzingo, todas las Cholulas, Calpan, toda esa zona, las primeras frutas castizas para la etapa de los chiles, por ejemplo. Todo es eminentemente Todavía hasta local, los 80s. asociado a esta geografía Sí. que no la tiene ningún Sí, otro y sitio. con el cambio climático ahorita quién sabe cómo nos vaya con eso, pero todavía hasta los 80s en Tecamachalco, bueno, no en la ciudad sino en la zona, estaba la única estación de monitoreo del alcohol vínico en Puebla y no sembrábamos uva. Creo que en Tlacotepec, creo. Puede ser, puede ser, puede ser. La Y- cerraron en los 80s. Y Fíjate. bueno, hay cuestiones como estas que es necesario saber y tenerlas bien atadas para poder competir en ese Sí. mundo global en el que Sí, pero se todo está lo entrando. que se hace es copiar lo que sucede en otras naciones. Es que hay pautas. Este- La OCDE tiene metidas las manos aquí, Sí. está invisibilizado, pero hay un manual que tiene el Ayuntamiento de Puebla con todas las indicaciones de lo que debe hacer Puebla, porque uno de los indicadores es competitividad, por ejemplo. Y los indicadores para ser una ciudad competitiva no tienen que ver con patrimonio. Porque Tienen el que ver patrimonio con no es esto que les competitivo, estoy porque expresando. el patrimonio se reduce a una especie de comercialización del espacio, Claro. no al tema cultural. No. Entonces, no hay compatibilidad, o sea, ya hay algo que responde tu pregunta. Sí. Lo local está al margen, cada día se margina más lo local. Lo local para el habitante. A ver, entonces, ¿lo que nos ha hecho daño es la globalización? No, pues es un fenómeno inevitable, o sea, la Cuando interculturalidad abrieron es... la primera McDonald's en el centro de la ciudad, ¿se acuerdan? ¿En Sí. qué año fue? Los Somos 80s, en los 80s, sí. 80s, cuando Vivanco puso la primera McDonald's junto al pasaje del ayuntamiento, fue todo un escándalo. Hubo que convencer a los universitarios, a los intelectuales, para que dijeran si se podía o no se podía colocar. Y le supusieron como condición el color de las letras, el alto Sí, de que las respetara letras, el- etcétera, una serie de cosas. Ve a ver cuántas cosas hay ahorita. Ahorita nuestros portales y la zona es un mercado ambulante. Sí, son fenómenos Es un incontenibles. mercado ambulante. Ahora, Y las marcas, y probablemente hablando de Y había un conceptos- reglamento que decía que los negocios en Puebla, en el centro, debían ser en español. Ajá. Ve a ver lo que hay ahora. Y se Y ahora ¿Quién- el quién lenguaje debiera? gentrificado. Carlos, Ah, ese es otro. ¿quién debiera ser? La autoridad tiene la responsabilidad de hacerlo, pero ¿quién debiera ser la conciencia pública que esté vigilando a la autoridad y diga, por aquí debe ser, te está saliendo, ajustate a esto? ¿Quiénes debieran integrar esa conciencia social urbana? ¿Universidades? Me parece que todos podemos hacer
en nuestro campo, en nuestro ejercicio profesional, y de ahí viene mi propuesta para la celebración de los 500 años. Que cada uno hagamos lo mejor en creación, en construcción, en negocio, en lo que sea, en lo que tiene que ver con nuestra línea de acción, nuestra línea de trabajo. Yo, por ejemplo, para celebrar los 500 años, ¿Qué propones? estoy preparando una colección, una colección de varios libros, de varios tomos, que abarquen la historia completa de Puebla, la historia de la arquitectura, y yo no dependería ni siquiera de lo que me pueda apoyar la universidad, porque ya la voy a trabajar, y yo mismo la puedo convertir a pero no PDF tendría que ser un y esfuerzo subirla. coordinado. O sea, entiendo ahí digamos, la vamos. importancia de los esfuerzos individuales, pero ¿no tendría que haber una coordinación? Ahora voy para allá. Si cada uno hacemos eso, no dependemos de nadie, ¿sí? Porque lo que tú dices de coordinar, de sumar, ha sido un obstáculo para el desarrollo. Un ayuntamiento, un gobernador, organiza una comisión. Por ejemplo, lo del Centro Histórico, Instituto del Patrimonio, los consejos del centro, Bueno, luego desapareció gerencia, luego el Consejo del Centro Histórico, desapareció hace los tiempo. organizan, los legalizan y demás. ¿Quién queda a la cabeza? Si es estatal, queda el gobernador. Y si es municipal, queda el presidente municipal. Y a las reuniones de trabajo no va ninguno de ellos. Mandan a sus al que en representantes, ese a momento su está por ahí particular, cerca, claro. ¿no? Oye, tienes que ir a la reunión. Es decir, no hay quien arrastre el lápiz ahí. Y eso ya descompone. Pero no es una Pero celebración luego en la cualquiera, son toma- 500 años. En la toma de decisiones, Ujú. quien las toma en realidad desde arriba siempre es el que está a la cabeza. Ujú. No hay participación de abajo, ni siquiera para proponer. Y el mejor ejemplo de esto son los consejos ciudadanos. Los consejos ciudadanos hasta se deshacen ahí haciendo propuestas, tienen portafolios de proyectos, y que yo sepa, nunca un presidente o un gobernador ha tomado proyectos de ahí para que vamos adelante con esto. Ahora estamos a 7 años. Es nada. Eso se va volando. Es nada. Tendríamos por delante 2 administraciones municipales. O sea, Y creo se ha que, bueno, insistido- si hay un proyecto desde ahorita y se compromete, independientemente de quién gana las elecciones, de qué color sea el presidente municipal, a que ese proyecto se cumpla, digo que mucho se podría Pero, hacer. A ver, ya hace unas semanas, 2 semanas o 3 semanas, el Ayuntamiento de Puebla, que no alcaldía, nombró a una comisión Ujú, de los 500 años, no sé si la vieron. Sí, yo No estoy sé si en esa vieron. comisión. Ah, tú estás ahí. ujú. Está Paco, estás tú. Sí, también. ¿Y quién más? Está Giuseppe, está variado, somos bastantes y no nos ha convocado a nada. Nos invitaron a participar, nos dieron ¿El presidente un municipal, certificado, Adán el Domínguez? presidente municipal. Ahora Mario tiene la suya, Mario también ya hizo otra propuesta de un comité. Ahí está, entonces eso no suma, Mm, no suma. Y habrá Y disputas. Chedraui y- tendrá la suya, ¿no? Claro, Seguramente. Sí. Pero las... Ahora vamos a tener un gobernador de 6 años que bien podría tomar el toro por los cuernos, como usted dice, pues la autoridad más... Pero ya no le toca. Bueno, no le toca porque Simplemente sale, le- digamos, le pero él toca podría el trabajo, encauzar durante organizar 6 años las bases. Organizar, las bases, sí. organizar. Sí. Pero luego ni entre ellos se ponen de acuerdo, si quedan de distintos partidos, pero también suele Sí, suceder. pero no tendría que ser un ni siquiera festejo entre los partidista, ¿no? Los partidos. 15 años tendría que estar al margen de eso, ¿no? No, Al margen de un creo. evento político, partidista o electoral, tendría que ser un festejo por los 500 años de la ciudad. Mira, eso se puede decir y una de las aspiraciones es esa, pero hasta donde yo conozco en la propia historia de México, eso no ha sido posible nunca. Que podemos soñar que pueda ser. Bueno, Sí. con Porfirio Díaz sí se pudo. Él festejó el centenario el día de su cumpleaños y tuvo, digamos, años preparándolo. Sí, pero de una ciudad. Fue el centenario de la
De la independencia. Pero de una ciudad, o sea, de la creación, de la fundación de una ciudad, creo que pasa por otros escenarios y por niveles de participación muy diferentes. El principal es voluntad que- política, para mi gusto. el que Si hay recuerdo- voluntad política de hacerlo, se hace. El Si que no hay voluntad recuerdo política, no fue se va a hacer. El de Doher, el 485. Sí, Sí, con el ángel, que fue su obra hizo el emblemática, ángel que luego se la quitó. que se lo quitaron. Pero hizo una ceremonia, hizo un desfile muy interesante, en el centro de la ciudad, el día 16, e hizo una entrega de reconocimientos, no sé si a 500 o a 485 distinguidos 485 poblanos. sí. Y él personalmente fue entregando, nombraban a todos, ahí estuvimos todos, de todos los colores. Sí. A mí me dio y a Eran como los muchos. reconocimientos de Armenta, cuando era presidente del Senado. No, Todo no, el que no, pero quería hubo- quedar bien, digamos, no, 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 Armenta, pero- se jalaba pero- uno y le daba un reconocimiento. Espérate, O sea, sí espérate, recuerda los espérate, reconocimientos. espérate. Es que seleccionaron a 485 personas. Que había de todos. Sí, y había de gente todo. que no tendrían por qué darle un premio, pero ahí Pero estaba. no era premio, era un Era un diploma, reconocimiento de la un ciudad, sí, diploma sí, sí. ciudadano Sí. 485 años. Pero fue algo que trascendió. En cambio, aquí ahorita yo lo veo. ¿En qué línea, qué grandes líneas generales, 3, 4, 5, crees tú que debieran tomar un gobernante para encauzar ese esfuerzo colectivo para celebrar los 500 años? Algunas líneas Habría que generales. preguntar si hay esfuerzo colectivo. Bueno, tendría que haber Sí, un claro, esfuerzo no colectivo hay esfuerzo coordinado. colectivo. Y yo diría que el responsable tendría que ser el gobernador. Claro. Sí, Es de Izúcar, vivió en Acatzingo, pero creo que tendría que apostarse por Puebla. sí, el inconveniente que yo veo es ese de siempre, ¿no? Ojalá se pudiera corregir y que todo el mundo camine en esa buena intención. Lo veo como de muy hacer escéptico una de ese tema, celebración. Pues la experiencia, la historia. Ahora, la universidad no podría práctica. ser el conductor. ¿Cuál universidad? Mira, La Autónoma de Puebla. Mira, la Autónoma de Puebla. Ah, porque la UPAP ya trae su proyecto. No va por buen camino, ¿eh? Y voy a dar datos que tienen que ver con mi disciplina para que quede constancia de esto. De las demás disciplinas tendrá su propia opinión. Ujú. Alfonso Vélez compró las primeras casas, Sí, las pues, las personas que se restauraron. etcétera. Ujú. El Y Arronte. luego Malpica le sumó algunas otras, José Doher, etcétera. Y cuando yo trabajé el proyecto del barrio universitario eran alrededor de 40 casas. Eran, Eran. ya no son 40 casas. Están las casas, pero ya no están los espacios universitarios, digamos. Ahora voy a eso. Y ahí se establecieron escuelas, institutos, Ujú. centros de investigación, oficinas administrativas, etcétera. En Ciudad Universitaria, algunas escuelas por exceso, porque la matrícula en la época de Alfonso Vélez y de Terrazas había llegado a más de 100,000. Sí, porque los subsidios estaban en función del número Sí. de alumnos. Y entonces alguien se pregunta por qué en Ciudad Universitaria había una especie de agujero cerca de donde se construyó el Instituto de Física. Pues es porque ahí se había trabajado para construir la torre de rectoría. Y nunca se construyó porque se decidió que esa universidad, que entonces era de izquierda, no iba a trasladar su sede simbólica de rectoría a Ciudad Universitaria. Y que había que mantener a los universitarios En el centro. siempre. Y por eso el proyecto de política pública universitaria de Alfonso se encaminó a eso y a fortalecer esa idea. Ahí hay consecuencia. ¿Qué se hace con la construcción de la torre en la época de Esparza? Se construye la torre y para justificar todas las que oficinas se funcione, van a- y todo se va para allá. Y el Carolino Se queda casi vacía. vacío. Todo está vacío. Pero eso fue desde No, Esparza, sí, Agüera, Esparza, ¿no? sí. Desde No, Agüera. Esparza, No, Esparza. Agüera empezó con algunas cosas, pero le tocó. La torre todo se construye a con Esparza. Alfonso Esparza. Y entonces tenemos. Es que construir deja, no construir no deja. Hoy la universidad tiene cerca de 50 edificios en el centro histórico
y solo está Filosofía y Letras, con Que sus tiene muchos colegios, edificios. y el Instituto de O Ciencias sea, Sociales de y esos Humanidades. 40 o 50 edificios de la universidad, Estarán 10 ¿cuántos ocupados. están destinados a fines propiamente universitarios? Habrá unos 10. ¿Y los destinados demás? Están vacíos, no tienen nada. Y la Prepa Zapata se va próximamente, le La están de la construyendo el 4. edificio a la 4 Poniente, donde estuvo Estrella Roja, ahí se está construyendo. ¿Qué la- tendría que hacerse en esos edificios? Luego, ahora, Ujú. por eso Híjole, decía, vamos podemos hacer un mal, montón de Sí, sí. vamos cosas. mal. Luego, Puede estar hoy, consulta ahí. CEU 2, porque ya la CEU 1, la Ujú. CEU no es suficiente, Pseudos. CEU 2. Pseudos. Y cualquiera pensaría, nuevos estudiantes, nuevas carreras, nuevas visiones para CEU 2. No. Las escuelas que se van a ir para allá son Ingenierías. arquitectura, ingeniería civil. Yo les digo a los colegas de arquitectura, oigan, ¿y que ustedes no le han propuesto algo diferente a la rectora? Pues el centro histórico sería un pero escenario ¿para qué ideal. llevar a...? Y luego para ya arquitectura, por ejemplo. hablando de lo cualitativo, les digo, a ver, se requiere también nueva planta docente con otra visión para ese complejo que se quiere construir allá. No, se van a llevar a la misma planta, con los viejos que todavía quedan ahí. Yo les digo, si a mí me tuvieran que mandar para allá, pues yo qué, yo no sé nada de lo digital ahora, del ciberespacio y de la inteligencia artificial y cómo se aplica todo eso a la arquitectura, a la enseñanza. No, yo estoy en cero. Pero muchos como yo los van a llevar para allá, y entonces, ¿y qué va a quedar ahí? Vacío. Ujú. Como vacío está el centro. Por eso es lo que yo digo, vamos mal en Sí, esto sí, que sí. tiene que ver con mi disciplina. Imagínate que la Sorbona hiciera eso. Bien, ¿y qué está Ahí planteando hay un el ejemplo de lo ¿qué está planteando del el instituto? aprovechamiento. Que es algo El Instituto de que- Ciencias Sociales sí, el y Instituto Humanidades de la UAP. de- De la sí. UAP. Recuperar la idea del barrio universitario, fortalecerlo para que ciudades como Alcalá, como Salamanca, como Valladolid, que son universitarios, incluso como Roma, como Florencia, tienen a sus escuelas ahí, a la mano. Y el punto de interés no solo es mirar, observar, sino también practicar la enseñanza-aprendizaje con actividades escolares. Y el turismo universitario, vinculado al turismo cultural, es importante para darle vida a las ciudades. Ahora, este abandono de 40 inmuebles del patrimonio universitario, ¿se abandonan por qué? Porque es muy caro el mantenimiento. No, esos No, mira, argumentos hay un no, detalle. no. Hay Son un detalle. políticas Hay- públicas. hay un negocio universitarias. No, eso ¿cómo ya fue le llamó? después. Eso sí no lo sé. En si hay. pseudo... Eso ya fue después. Eso sí no lo sé. El tema Ciudad es que Universitaria 2. hoy día, cuando entra la modernidad, la modernización en el uso del espacio, Ujú. hay edificios, sobre todo los que compró Poncho, pues que no aceptan la transformación de su uso en cuestiones más modernas. Entonces necesitan adaptarse los espacios para las necesidades tecnológicas de hoy día. Sí, pero para un turismo cultural, Eso como el que es tendría otra que, cosa. digamos, enfocarse Puebla, creo que esos edificios podrían ser un magnífico escenario. No, Pues, esos edificios yo creo o sea, que para tienen- conciertos, Sí, digamos, sí. para eventos culturales, obras de No, teatro, no sé- digamos, no sé en las- edificios del centro histórico, creo que las serán escuelas magníficos de escenarios. artes de la UAP, las maestrías, sé que se dan algunos diplomados de... Las escuelas de artes que están en el Yo complejo creo. cultural tendría que estar en el centro. Sí. La escuela de arquitectura, pues creo que qué mejor Claro. escenario que el centro histórico. Claro. Entonces, mire, no se entiende y el tema debe ser económico, pero ese sí no es terreno mío, como para tener evidencias, ¿no? Y decir eso. Pero hay que ver la matrícula, el argumento es la matrícula. Andamos sobre 60,000 universitarios. Sí, pero si tenemos 40 edificios en el centro, Por eso. no creo que sea un pretexto el tema A de ver. la matrícula. Si el argumento es la matrícula, necesitamos construir más, necesitamos aumentar la densidad construida. No. La lógica diría que no, Exacto. como la lógica del Congreso.
Los diputados tienen 2 edificios, ninguno de los 2 ocupan y se hace un tercer edificio. Pero es que ustedes no acaban de entender lo que dije hace rato. Construir No, sí. deja, Sí, no construir entiendo no la deja. lógica del negocio, pues. Sí. Pero pensemos en la lógica de la ciudad. Pues eso es lo que deberíamos estar pensando. El índice de la economía de un país se mide por el índice de la construcción. El índice del ahorro o del negocio de una institución se mide por cuánto construyó. Pero puedes construir otras cosas que sean útiles y que sean necesarias en la periferia. Mira, además... Otro indicador puede ser la derrama. La- Y creo que una derrama cultural con obras de teatro, con conciertos en el centro histórico, creo que también puede ser una derrama económica Sí, importante. Pero de ahí Pues. necesitas también tener a los que van a tocar, los que van a actuar. Entonces, Que todo eso son forma gente que parte- la propia universidad produce. Él debía producirlos, pero los produce. Ahora, son escenarios que están pues vacíos, son Sí. inmuebles improductivos. Pero además la CEU2 tiene cuando menos 2 o 3 problemas quizá. Uno es que está en parte de la reserva ecológica del sur, de la Sierra del Tenso, El tenso. ocupa parte de eso. Otro es que no hay vialidades. Está en zona No paleontológica, hay vialidades. que es un territorio que no se ha explorado a profundidad. Les dejó un Armento. Y que entonces, pues hay que hacer antes esa investigación. Tenemos ahí testimonios y evidencias de elementos paleontológicos que hay que proteger. Y eso no se está haciendo, ¿no? Y el tercero es urbano. No hay Juanito Armenta tenía conexiones, muchos no hay estudios de esa infraestructura, zona. no hay las conexiones necesarias. Había la idea de hacer otro periférico más al sur, incluso la carretera la autopista que prometía hacer Moreno Valle también para Ciudad de México por el Así sur. por la zona de Atlisco, de Exactamente, Metepec. por ese lado. Entonces, por ahí, si se hiciera toda esa infraestructura, bueno, también la terminal de autobuses del sur tendrá esos problemas de lo urbano, ¿no? Que no hay. Pues lo estamos manera viendo de- digamos, con este distribuidor vial que se está haciendo, no hay vialidades. El gran problema es que se autorizan grandes desarrollos inmobiliarios, el caso de Lomas de Angelópolis, y hay una sola vialidad que comunica, que Rodolfo, pero eso nos dimos cuenta hace 25 años. es... Pero Pero, se sigue sin resolver el problema. ¿Quién firmó el permiso para Lomas de Angelópolis? ¿Quién firmó el permiso para La Vista? ¿Quién firmó el permiso para todas las agencias de coches? ¿Quién firmó el permiso Melquiades. de uso de suelo? No, pero no es un gobernador, porque Melquiades lo que hizo fue vender los predios. Melquiades, Marín, Moreno Valle, Gali, todos. ¿Quién firmó? Mira, todo eso está todavía ilegal. No está legalmente formalizado, porque no se les olvide que es una reserva territorial, Ya no, creo que paradójicamente. Pero creo que ya es ya la una entregaron. reserva ya El edificada. fideicomiso, Hoy. el fideicomiso ya cerró sus puertas, ¿eh? Entonces yo Oye, creo que ya es legal. como cosa curiosa, la ciudad se ha expandido por todos lados. ¿Cuál será en este momento el centro de esta zona urbana? El centro histórico sigue siendo. ¿Sigue siendo el Sí, centro? sí, sí. A ver, el centro en el sentido de los puntos cardinales. De los puntos ¿cuál- cardinales, en sí. todos Vete a saber sentidos. ¿Cuál En es? todos Sí. sentidos. ¿Cuál es? Pero es que lo que... El declara- centro comercial seguramente es Angelópolis. No, el No, centro, el el centro centro comercial histórico es el sigue centro siendo. histórico. El centro comercial es el centro histórico. La 5 de mayo es la calle que más negocios tiene y donde las rentas son más caras que en Angelópolis. No. En ese sentido sigue siendo un centro histórico vivo, el de Puebla. comercialmente. Comercialmente. Sí. Ya no, Comercialmente. Ya no para fines Pero habitacionales. los comercios le dieron en la torre a la arquitectura, Ahora- los vanos, Sí, sí, etcétera. sí. Todo lo que ha pasado. Eso se empezó desde la época en la que era gobernador Fausto M. Ortega o cuando Ávila Camacho, cuando la comisión de monumentos, no creo cómo se llamaba, que se autorizaba todo. No había leyes que protegieran el centro histórico hasta López Portillo, ¿no? Desde 400 años, desde ahí, todo lo que se empezó a hacer Todo, no miró en la protección. del nada, patrimonio. nada. Ahora, ¿qué se tendría que hacer para poblar el centro? Pues que te vengas Recuperar- a vivir aquí. Pues yo sí, Recuperar encantado, la pero presencia No veo universitaria. claro, pues aquí ya te tengo tu recámara. Miren, traer habitantes nuevos hay un arma de doble filo.
Si llegan nuevos habitantes con potencial económico, se gentrifica rápidamente, y entonces solo los muy ricos, como Que eso es lo que propusieron en la zona del Alto. Puede suceder. Es lo y que está propuso pendiente, la Ibero en la está zona pendiente. del Alto, que Barbosa lo autorizó. Ese es uno. Otros son los estudiantes. Vivienda popular, como se pretendía en los 70s, y que Italia sí tuvo algunas experiencias. Bolonia fue una de ellas, donde con ayudas sociales se recuperó la vivienda y los trabajadores ocuparon esos espacios. Eso en estos tiempos es imposible. Luego, Los estudiantes. Uno de Los cada 4 estudiantes, estudiantes de educación sí. superior son foráneos. sí, Pero eso siempre ha sido. toda la El matrícula. índice de Sí. estudiantes de Ahora, se han ido De a San las- Andrés Cholula, No, cuando podrían estar en el todas centro las histórico de universidades- Puebla. Ya San Andrés ya Todas está las saturado. universidades tienen matrícula de Cholula ya gente está foránea. saturado, la gente ya Todas. está molesta. Y es muy alto el porcentaje de gente que viene de ciudades cercanas, de Tlaxcala, No de Hidalgo, Tabasco, de todo el todo- sureste, de Veracruz. de todos lados Y de vienen a Centroamérica, Puebla, y y de Centroamérica. Sudamérica. Esa vocación también la tenemos, que no la había mencionado, la enseñanza. Puebla, en escala, en la época virreinal, tuvo más colegios que la ciudad de Pues, México. hombre, ahí está el colegio San de Luis, San Luis. los 5 jesuitas, 5 colegios El jesuitas, colegio de San Luis los tridentinos iba a más ser los la colegios primera de mujeres. universidad de México, pero como estaba en Puebla, Sí. no le dieron la autorización. Y entonces se la llevaron a México. la Iba a llevaron ser la allá. primera universidad de México. el Pero colegio los de San estudios sí tenían validez porque ya nada más los estudiantes iban y presentaban examen para obtener el título. Eso sí, pero también la vocación de la enseñanza estaba aquí. Y esa vocación está vigente y esa es una opción que nosotros Sí. hemos retomado para hacer el barrio universitario o la ciudad del saber o la ciudad universitaria en esta parte. Oye, Usted, esto, Pepe, eso suena bien, pero es un proyecto que yo he escuchado hace 30 años, mi querido Sí, pues Carlos. era de Alfonso también. Uy, pues eso, llevo 30 años Sí, escuchando sí, sí. esas tesis. Pero ese sí Me- lo empezamos a pero, trabajar. Pero te pregunto, la OPAEP también se montó en el barrio universitario, Sí, el caso de sí, Santiago, que quieren también hacer peatonal y todo este rollo que ya les prohibieron. Si lo trasladamos a lo que vivimos, los que vivimos en el centro, que aquí de los que estamos creo que nomás sabemos 2, que vivimos en el centro. Si no hay estudiantes en el centro, si no hay universitarios en el centro, si de los 40 edificios hay 30 desocupados, No, son 50, ¿no? Bueno, Edificios de los más o menos. 50. Y hay 10 ocupados, o de sea, los son 40 50, desocupados. y de los edificios públicos que están también desocupados, y de las casas que antes eran de personas, de familias, que ahora son Airbnb, hoteles, restaurantes, moteles, bares clandestinos, centros de juego, lo que tú quieras. ¿Cómo vamos a hacer barrios universitarios si no hay universitarios? Si el Carolino no tiene estudiantes. Por eso la Es una autocrítica que yo hacía contradicción, de es la una UAP. contradicción. ¿Qué se tendría la que UAP hacer? tiene que regresar al Pues centro que regresen los estudiantes al centro. para empezar y ocupar todos los edificios que tiene y seguir creciendo en el ¿Y ve centro. voluntad en las actuales autoridades universitarias? No la hay, no la hay. Entonces, Hay que construir. Oye, Ahí pero hay un problema. pensar en un crecimiento así implica servicios. ¿Habría manera de dotar Sí, de servicios sí. a una población así? Bueno, Sí, pues sí, porque se hizo mira, una inversión los millonaria servicios- para meterle agua al centro histórico. Cuando Francisco de Velasco, que lo mencionó Jesús Manuel, hizo su gran obra de higiene para la ciudad, La gran obra de higiene. había más de 100,000 habitantes en el centro y los servicios... Oye, Que de el aquel centro, tiempo- digamos, ¿qué comprendía en ese entonces? No, pues era más chico. No, ya era estaba pequeño, en el mira. O sea, para Carmen, un poco para Carmen. dimensionar, No, 100,000 bueno. habitantes ¿en qué cuadro? Sí, Del mira, del a Carmen principios de a- 900 del Carmen del a San Carmen José. a San Antonio. A San Antonio todavía. Y Xanenetla era pequeñito Y- nada más. y el Y hacia el Y oriente, hacia el poniente, Santiago, Analco, Juan, hasta San Analco Sebastián. y los remedios Y y a que San estuviera Sebastián. poblado. Y a San Y allá Sebastián. Santiago, nada más Santiago, al San poniente. Sebastián, nada más. Digamos más o menos la 17. Sí, lo que es el bueno, centro pero- histórico. pero, pues, pues, incluso esto es el centro menos, histórico. El incluso casco antiguo de Fresno. Sí. Ese es el centro histórico. Y allá había más de 100,000 habitantes.
Y los servicios de aquel Hoy más o tiempo menos, ¿cuántos se habrá? calcularon, hoy hay 30,000 me parece. Cuando mucho. Sí, En el 30,000. centro histórico. Sí. Entonces, En este mismo cuadrante. con ese cálculo de principios del siglo XX, que había en los servicios de aquel tiempo, con eso es suficiente para atender y poder llevar Oye, ahí como dato 60, 70,000 anecdótico, habitantes Carlos, porque nos faltan unos minutos ya. El único presidente municipal que hizo algo con un sentido social y a largo plazo fue Francisco de Velasco en 1908. Y fue el único presidente municipal que por haber hecho algo cayó a la cárcel. Sí. Sí, porque el modelo con el que él trabajó. Fue otra cosa, eso es otra cosa, pero así. o sea, el único que aportó algo en serio, o sea, el señor que trajo las farolas, Primero fue perseguido. el señor que trajo los dragones famosos, los dragones de las luminarias. ¿Pero por qué fue a la de- cárcel? ¿Por qué fue a la cárcel? Pues que lo cuente Carlos. Sí, él trabajó ya con el modelo económico actual. Ya estaban los bancos, El modelo neoliberal. ya se emitían Comenzaba el bonos, liberal. El semiliberal. y él manejaba todo eso. Sí, es decir, lo personalizó. A ver, él Allá. puso su Luego lana, lo centralizó. pero si también se quiere puso ver de sus otra manera. constructoras. Ok. Y aparte ejecutaba. Nada, proyectos de- Pero nada no- diferente a lo actual. No, No. pero él puso los precios bien, o sea, los intereses más bajos, no lo vio como negocio, sino como la posibilidad de hacer algo. Ujú. Y Que era un luego hombre muy rico. lo normal, lo acusaron de que hubo una Los- malversación, de que se robó, de Los, En el porfirismo, ¿verdad? Estamos hablando de qué? Sí, 1900. estamos hablando de todavía. 1908. que él Los estuvo en el partidos liberales en ayuntamiento aquella época lo acusan de corrupción. desde 1896 que participó en las comisiones para la construcción del Palacio Municipal, que fue Claro, su él fue el que primer, trajo al su Charlie. primer gran obra. Ujú. Luego el pasaje del ayuntamiento, el mercado La Victoria, trajo a los y luego toda la obra urbana. Vidrieros Bandini. Oye, él fue el dueño del hostal de Velasco. Él era Sí, su casa, es su casa, ahí vivía. es su casa. Yo ahí me quedé un par de ocasiones. Sí, Un lugar muy Eso era un bonito. hotel Esa para era su ricos, casa. ¿eh? ¿Mm? Era para ricos. Sí, sí, sí. Pues que no lo ve. Es una anécdota Yo nunca voy a interesante. pagar eso. No, pero me quedé en plan invitado ahí. ¿Y, en plan y de- con quién te quedaste? Porque No, una leyenda ahí de que ¿Con había, quién o de que, por de que qué, espantaban, doctor? de que espantaban en me ese espantaban lugar. los precios. Y fuimos ahí a explorar eso una noche, un par de noches, y quedó en una bonita leyenda. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezar, Carlos? ¿Por dónde empezar? Pensar en lo que podemos Lo que tú dices hacer. es bueno, cada quien aportar algo, Sí, pero y luego alguien que buscamos, coordine, alguien luego que coordine. buscamos, en cuanto cada uno tenga claro qué puede hacer personalmente, sin ayuda más que la propia y Pero de este algunos ente colegas, y coordinador, luego ¿quién tendría que sumamos ser? ¿Del gobierno o de la propia sociedad? de la propia sociedad. Mira, la Es que experiencia no hay- de los no hay 400 líderes años para eso. soltó Ujú. a las cámaras, y Ujú. las cámaras hicieron lo suyo. Pero las Y no cámaras estuvieron y la carabina de Ambrosio supeditados son lo a- mismo. no, mira, esto mueve, es una bola de nieve. A lo positivo, nadie le huye. A lo que va dejando, nadie le corre. Todo el Primero mundo habría le que corre, ver nuestro ¿eh? estado de salud para ver si vamos a llegar a los Eso, 500 años. eso. mano, porque- Pero lo Eso que decía no. Chucho, hace falta 2, 3 líderes que encabecen esa acción civil coordinada. ¿Por qué no se lo damos a la Sedena, la organización de los 500 Pues mientras años? viva López Obrador, quizás Porque pues, funcione. ellos resuelven todo. Ellos mira, resuelven todo. Entonces, Pues mira, es que el ejército tiene, por ejemplo, en ingeniería, que es algo Claro. que no se dice, porque cuando se habla de las obras, las que sean, se piensa o se deja que la gente piense que son soldaditos. No, Que son así como ingenieros, que- claro. Sí, son sí, sí. ingenieros Sí, 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 sí. especializados. Tienen muy buenas escuelas, Ujú. medicina, en ingeniería. Las obras de defensa de Puebla las bueno, hizo los Joaquín túneles, Ibáñez y todo los eso. túneles son las obras de defensa Y era un y ingeniero fueron, militar. fueron ingenieros militares. Claro, claro, El claro. Boulevard 5 de Mayo también intervinieron ingenieros militares. Sí, Barocio y Estrada Barocio, son ingenieros Barocio y Estrada. militares que no se convirtieron en militares, sino que Estrada ejercieron murió, la Pero verdad. no, Barocio vive. Barocio vive. Sí. No ande dando esas ideas porque sí,
Y si no faltará quien la tome, ¿eh? Y pues desde luego que tienen pilotos y buenos pilotos, pues son del ejército, entonces Pero usted no identifica un ente de la sociedad civil que pudiera encabezar estos esfuerzos, esta hay coordinación. personas, por ejemplo, en el tema del ¿Cómo ves patrimonio, a Fernando Morales? Está Pues yo veo al Efraín, arquitecto. Está Efraín. No, pero es Efraín un- ya no. Ese es el problema, su Tiene- salud. tiene y- mucho- Pero el arquitecto es un hombre lúcido, preparado. Eh. ¿Quién podría negar, digamos, su amor a Puebla, su compromiso por Puebla? Pero no es ¿Con poblano. cuántos? Entonces, No los importa que no sea poblanos poblano. lo vamos El a presidente dejar. municipal no es poblano. Sí, ese es Como un no es inconveniente. poblano, no lo vamos claro, a dejar. claro, aquí a la poblanidad no le cae nada. Mira, necesitaríamos a alguien como Paco Sánchez en su tiempo cuando hizo Puebla Ciudad Paco Sánchez Musical. Díaz de Rivera. Sí. Alguien como él, que ya murió Paco, con esas relaciones, con ese entusiasmo, que no buscara salvar sus tarjetas de crédito con la función, sino organizar y hacer cosas por... ¿Alguno de los Puebla. Espinosa Iglesias? No, eso no vive ni en Puebla. El Bueno, propio, Manolo, el propio ¿de qué? Palou. ¿no? Pero ¿quién de ellos? Sí. ¿Quién? Pedro vive en Sí. Estados Unidos, Sí, no, hombre, de por verdad. favor. No. No hay gente. Bueno, yo te invito a que en tu periodismo de investigación, toma nota, Flora, por favor, Sí. para que me la ponga de tarea. para que lo pongan en las órdenes de información de mañana. Te invito a que hagas un análisis de quiénes son los funcionarios de las principales universidades de Puebla y que me digas cuántos poblanos hay en los cargos directivos de las universidades. Pues sí, o sea, quizás, digamos, del Son- poblana, no son poblana, poblanos. pues la rectora de la UAP, Solamente. porque Baños, Emilio Baños no es del Y de no ahí es de Puebla. ráscale, y a la Ibero, y ráscale a la Cuauhtémoc, y ráscale a la Náhuac, y ráscale a... Bueno, sí, Mátate Molsin sí es poblano, ¿no? O Tlaxcalteca, ¿no? Mátate, Molsi. Sí, ¿cómo se llama? Pepe Mátate Molsin, el Sí. rector de la Náhuac. Sí. Sí. es poblano, ¿no? Sí, nació aquí, sí. Ujú. O en Tlaxcala. No, yo creo que sí nació acá, pero los Ahora, no se consejos, requeriría Quizás la- sea junto con la Cedillo, sea... no se requeriría ser poblano. Si No, tiene el cariño. No, el pero amor. nada más por analizar El mejor ejemplo es el tema. maestro. Doctor, doctor. A eso me refiero. El doctor, sí. Sí, en Michoacán. Sí, no obstante no ser poblano, tengo un nombramiento del ayuntamiento. como ¿Y tiene cuántos poblano libros de distinguido. Puebla, sobre Puebla? Pues ya decía, alrededor de 50. Sí. Oye, y el día 16 Solo por les eso, dieron a los Yo lo a propondría. los organizadores de la procesión, les dieron su título de poblanos distinguidos. Tú no eres poblano distinguido. No, Sí, no soy tienes poblano tu- distinguido. no Ni tienes tampoco tu tuve el habilidad. premio de Doher. No, te Del consigo cuatro- uno. del porque 485. Me sobraron unos que Ni un están- diploma de me Armenta sobraron- tampoco me dio mi Me diploma sobraron Armenta. unos que están en blanco, no estés molestando, luego te lo doy. Es más, te lo voy a entregar aquí públicamente. para que- Con permiso del próximo miércoles. Estoy en campaña. Todavía puede renunciar a alguno y entrar yo. O sea. El autor del himno a Puebla tampoco es poblano, ¿verdad? ¿Cuál autor? El himno a De Puebla Quechua de que Puebla. salió con Melquiades Morales, ¿cómo se Sí, llama? Es una sí. maestra, ¿no? Sí, es no, una no, es maestra. un amigo de, creo que de Chihuahua. Me ¿No parece es que de poblano? Chihuahua. No es poblano, no, es de Chihuahua. Pero es Sí, mujer, ¿no? Sí, hizo un concurso. mujer. Es mujer la de la letra, ¿no? Del himno a Puebla, ¿o estoy mal? Yo sabía que es. Es mujer, ¿no? Sí, es Sí, mujer. sí. Vamos a investigar el dato. Y la letra, la verdad es que ni me la sé, ni nunca me la he aprendido. Solamente se cantó en el gobierno de Melquiades. Sí, solamente en el gobierno de No creo Melquiades. que sí. se haya vuelto a cantar. Bueno, sí, a lo mejor en algún acto público se canta, pero yo no me lo sé. ¿Tú te lo sabes? No ¿Tú soy te lo sabes? poblano. Javier. No, lo he leído yo. Sí, Ahí, todos lo hemos sí, leído cuando tipo, íbamos a las ceremonias, en teníamos karaoke, que leerlo ahí. En karaoke sí me lo sé. Pero no, yo no me lo sé. No me lo sé. Pero ¿qué tal lo sabemos el de Maynes? No, tampoco. No. Número 1 en Spotify. Es que yo no veo Spotify, yo estoy alejado de las redes, estoy alejado del mundo moderno, estoy metido en la historia, estoy investigando. Por eso piensa lo que voy piensa. a publicar 5 libros para el quinto centenario Ahí de está, la ya. fundación. Ahí está otra Puebla. contribución. Tengo Ya tiene su 5 primer libros. colaborador, doctor. Ya. Tengo 5 libros, que uno va a ser Puebla, la doble moral. Es muy bueno. ¿Cómo no? El otro, ¿por qué los chiles en nogada no fueron un éxito nunca?
Nunca. Porque los mejores son los de Tehuacán, diría Barbosa. No. ¿Por qué el mole de cadera se dice que es de Tehuacán y no es cierto? Es de Oaxaca, de Oaxaca, ¿no? Pues es de la Mixteca, hombre, de la Mixteca. En fin, hay muchos O mitos. sea, son mitos. Son mitos. Los mitos de Puebla. Habría que hacer un Los programa mitos de de eso. Puebla. Los mitos Sí. de Puebla. Es interesante. Porque éramos, fíjate, es un título muy bueno para una columna, a lo mejor para este domingo, no me vayas a robar el título, porque luego comento cosas aquí, tú me las robas, pero los mitos y mitotes o mitoteros de Puebla. Mitos, mitotes y mitoteros de Puebla. Mitos, mitotes y mitoteros mitoteros de de Puebla. Puebla. ¿A quiénes pondrían ustedes? Villa Escalera era uno de los mitoteros. Sí. Genaro Piñeiro, que ya murió. ¿Ya murió? Ya, Genaro ya murió. Bueno, mitote es danza, ¿no? Fiesta. Sí, Festejo. sí, es festivo. En el buen sentido de la palabra. Y en el malo también. Es un ritual. Sí. Bueno, Pues doctor, muchas gracias. Carlitos No, Montero no, no hay de Pantoja, qué. muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Tenía tiempo que no Compartir charlábamos. alegremente. Buena charla, Carlos. Tenemos que dedicarle más espacio a la ciudad y no tanto a la grilla política. La Pues ciudad. con motivo de los 500 años creo que se lo No, merece. no, pero la ciudad necesita un espacio, dedicarle un espacio. Tal vez una vez por mes, algún tema relacionado con Puebla podría ser encauzar la contribución a eso. Fíjate, ya no está dando instrucciones. Ya, pues sí, ya nos tiró línea, está bien. Pues hasta el próximo miércoles. Doctor, muchas gracias. Carlos. De nada, Gracias, con gusto. Carlitos. Gracias, Nat. Gracias, Carlos. Gracias, Flora. Saborea. Está rico, está rico. Cumplí A con ver. tu encargo de que no